Buenas tardes, bienvenidos a todos de parte del Laboratorio Colipar. Le damos la bienvenida al segundo Congreso de Salud Mental. El día de hoy nos acompaña el doctor Omar Morales. Él es médico y cirujano especialista en gestión del estrés, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy vamos a abordar el tema de efectos nocivos del insomnio. Los invitamos a que puedan hacer sus preguntas para que el doctor al finalizar les pueda resolver sus dudas y también a que puedan participar, ya que vamos a estar rifando unos kits de relajación a todas las personas que estén hoy en el Congreso y también el día de mañana. Solo tienen que llenar el formulario que está colocado en el área de comentarios. Bienvenido, doctor. Pues muchísimas gracias. Una vez más, gracias a Qualifarm por organizar este segundo Congreso de Salud Mental. Creo que es importantísimo que empecemos a darle la importancia, valga la redundancia, al tema de la salud mental. Y por eso estoy el día de hoy aquí, para poder compartir con ustedes un poquito sobre el tema del insomnio. Y eso creo que nos ha pasado a todos, que en algún momento pues nos hemos desvelado y al día siguiente en realidad no somos las mismas personas. Lo puedo decir con total autoridad por el hecho de que llevo 15 años haciendo turnos, así que el insomnio para mí es algo de parte de mi vida, por así decirlo. Y así como he leído teoría, pues también voy a contarles un poquito de mi experiencia, de cómo lo he manejado, de qué efectos nocivos ha tenido en mi vida y qué he hecho al respecto. Así que hoy hablaremos sobre el insomnio. Esto es cuando el cuerpo quiere dormir, pero la mente no lo permite. No solo la mente es la que participa en no poder conciliar el sueño, aunque del insomnio hay varios tipos de insomnio. Uno es para conciliarlo, otro es para mantenerlo, otro tipo de insomnio es despertarte antes del tiempo en que tenías planeado despertarte. Entonces, todo eso afecta la calidad de sueño. Entonces, muchas de las personas que llegan a la clínica, yo trabajo en la clínica BETS, que es donde yo atiendo pacientes, que tienen problemas de insomnio, la mayoría de ellos son porque tienen muchos pensamientos a la hora de dormir y me dicen, es que mi mente nunca se apaga. Y entonces por eso les pongo, la mente no permite dormir. Les mencionaba también antes que no es solo porque los pensamientos, sino que a través de la mente nosotros vamos tomando decisiones y de esas decisiones vienen los hábitos que tenemos. Entonces hoy el objetivo de esta conferencia es poder comprenderlo, el insomnio, para poder recuperar el descanso y la salud. Entonces, el insomnio muchas veces solo decimos, ya estoy cansado, con que vuelva a dormir hoy bien, ya me recupero. En realidad, este sueño perdido nunca se recupera. El año pasado creo que fue, pueden buscarlo aquí en las redes de Qualifarm, de Somos Salud, hay otra charla sobre los problemas de sueño y ahí hablo un poquito sobre, un poquito más sobre el tema de los efectos del sueño, que hoy no los vamos a abordar porque vamos a hablar de otros temas. Em, Mencionaba que en realidad el tema del sueño perdido no se recupera, porque necesitamos, para una noche de mal sueño, necesitamos entre 7 y 10 días de buen sueño para recuperar eso. Imagínense, yo que tengo 15 años de estar turnando cada 4 días o cada 5 días, tengo ya muchísimos años de déficit de sueño que de alguna forma tengo que buscar cómo compensarlo. Entonces hay que entender que el insomnio tiene un costo y es muchas veces invisible, es decir, no nos damos cuenta de eso hasta que empieza a tener problemas, a representar problemas para nosotros. Me recuerdo que hace algún tiempo yo trabajaba en una empresa que se dedicaba, pues bueno, era de multinivel y por lo tanto nos daban muchos cursos de ventas y mucho entrenamiento para crecimiento personal. Ahí conocí a Jim Rohn. Y Jim Rohn decía una de las frases que me dejó impactado durante muchísimos años, que es, haz del descanso una necesidad, no un objetivo. Y eso es porque habíamos muchos emprendedores ahí, como todos los que se meten a multinivel, eh, viéndonos en el futuro, muy relajados, viajando, como te lo suelen pintar muchas veces. Y esta frase reforzaba el, tienes que trabajar, 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 trabajar. Y tu meta tiene que estar en el objetivo. Y tu objetivo no tiene que ser el descanso como tal, sino todo el proceso.
Entonces creo que esta frase, entendiéndola desde un punto de vista positivo, nos puede ayudar muchísimo a tener esa motivación. Mañana vamos a hablar un poquito sobre la dopamina, que la dopamina es el neurotransmisor que nos ayuda a tener esa motivación, a movernos. Pero bueno, esta frase te comentaba, puede hacer que nos mueva a hacer muchas cosas, pero si no la entendemos, y creo que la mayoría de las personas hoy en día no la están entendiendo bien, es porque se llenan de tantas cosas por hacer que al final de cuentas la necesidad del descanso no es un hábito como tal, sino literalmente su cuerpo ya está pidiendo ese descanso. Cuando yo hablo de estrés, hablo que cada vez que nos estresamos, si no logramos gestionar bien este estrés, vamos a atravesar por tres etapas. La etapa de alarma, que es lo normal que vivimos todos frecuentemente todos los días, que puede durar unos segundos. Segundos, horas o dependiendo si es una cirugía mayor o un accidente, puede durar 24 a 48 horas. Después de ese tiempo ya no es una etapa de alarma, sino que pasa a una etapa de resistencia y hay otros componentes ahí que lo hacen distinto, es decir, ya el cuerpo no simplemente reaccionó y después recuperó su equilibrio o su homeostasis, sino que ya está literalmente empieza a gastar todas sus energías, es decir, está resistiendo, por eso se llama así esa fase. Y finalmente, cuando ya se depleta toda la carga que tenía para combatir o para adaptarse, el cuerpo finalmente llega a la fase de agotamiento, que es cuando las personas empiezan a enfermarse. Y hoy en día la mayoría de personas está entre resistencia y cada vez más en agotamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez las personas se están enfermando más por estrés. Eh, y hablando ahora, regresando de todo este tema del estrés al tema del insomnio, haz del descanso una necesidad, no un objetivo. Podemos entenderlo como esa necesidad, pero del día a día. ¿Qué pasa con las personas hoy en día? Hay muchas frases que vienen cuando hablamos de insomnio que dicen es que en realidad yo no tengo tiempo. Tengo tanto que hacer que no tengo tiempo para dormir. Y de ahí viene otra idea u otro mito que es que es preferible la calidad que la cantidad. Y ahí te digo sí, pero no. ¿Por qué? Porque la calidad sí que es importante, pero en cuanto a cantidad, hoy vamos a hablar un poquito sobre las fases del sueño y los ciclos. Quiere decir, un ciclo quiere decir que atraviesas por todas las fases y necesitamos de 5 a 6 ciclos durante la noche, por lo menos para que en realidad sea un sueño reparador. Y eso no puede ser con que duermas 4 horas al día. Hay personas que me han dicho, yo con 4 horas que duerma estoy muy bien. Estas personas están en la fase de resistencia y tarde o temprano llegarán al agotamiento y entonces se verán en la necesidad, como dice la frase, de buscar ayuda para lograr recuperar el descanso. Y otra de las frases es que, como tenemos mucho la idea hoy en día de ser productivos, decimos es que dormir es perder el tiempo. Si tú te identificas con alguna de estas frases, creo que es importante que te quedes el día de hoy hasta el final de esta charla porque vas a entender la importancia que tiene un buen descanso o los efectos nocivos que puede tener el no dormir bien. Muchas veces nosotros hacemos las cosas por dos situaciones. Una por acercarnos al placer, se dice, y la otra por alejarnos del dolor. Y preferimos, la mayoría de las veces, alejarnos del dolor que arriesgarnos a tener algo positivo. Entonces, si para ti te motiva a quedarte a la plática porque lo malo que puede pasar contigo si no duermes bien, bienvenido, quédate por aquí. Y empiezo a decirte qué pasa. Cuando llevas un corto plazo de no estar durmiendo bien, ¿qué va a pasar contigo? Vas a empezar obviamente con fatiga, con somnolencia durante el día, que eso seguro ya lo viviste en algún momento que te desvelaste, sea cual sea la razón por la que lo hayas hecho. Empiezas con irritabilidad y cambios de humor, cada vez un poquito más lábil, es decir, cada vez eres un poquito más reactivo. Empiezas con disminución de tu rendimiento cognitivo. Estas personas se identifican aquí, por ejemplo, con experiencias como, ¿en dónde están mis llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿En dónde están? Y se les olvida dónde están, o están buscando el celular con la luz del celular. Es decir, pierden la concentración, pierden esa capacidad de memoria, porque se afecta directamente a diferentes partes del cerebro, que lo vamos a ver un poquito hoy y un poquito mañana también. Hay un aumento del apetito. Eso es algo que me pasa a mí, y eso ya lo tengo muy bien identificado, que cuando he tenido un turno que ha sido muy cansado y al otro día en realidad tengo todos esos síntomas que te acabo de decir,
me da muchísima hambre y especialmente este tipo de hambre va como muy enfocado o pide mi cuerpo que sean carbohidratos. Entonces ando buscando cosas dulces, entonces ya sea que o estoy dormido o que tengo un estrés que no he manejado y el tener ese aumento del apetito para mí es la alarma de que algo está pasando. Uno, o que tengo que dormir y descansar o que hay algo que tengo que resolver todavía. ¿Qué más? También hay mayor dificultad para manejar el estrés. Em, Todo esto me pasó a mí, creo que lo comentaba en otra conferencia, siempre aquí de Qualifarm, obviamente, la pueden ir a buscar, em, que el año pasado yo estaba tan saturado de trabajo que 3 o 4 veces por semana estaba haciendo turnos, es decir, que esas 4 días a la semana estaba durmiendo entre 4, si me iba bien, 5 horas. Es decir, el sueño era terrible todo el año. Y entonces empecé a tener todos estos cambios y yo que me dedico ya 11 años de gestionar el estrés, el año pasado para mí fue terrible en ese sentido, hasta que en algún momento em, tiene que haber una voz externa muchas veces que te diga qué está pasando contigo. En mi caso, el año pasado fue mi esposa que en algún momento me dijo, ¿qué está pasando especialmente con mi humor? No el humor de bromear, sino con mi estado de ánimo. Entonces, fue en el momento en que tuve que detenerme también esto, sumado a que ya empezaba a tener problemas o problemas de insomnio a largo plazo. Todo lo que acabo de mencionar es a corto plazo. Cualquiera que se desvela ya puede empezar a tener esto. Si se desvela un poquito más frecuente, se va haciendo cada vez más fuerte y en algún momento que se vuelve a largo plazo, empiezas con mayor riesgo de diabetes y de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares. em, Empiezas también con problemas de depresión, ansiedad. Y al menos, depresión tal vez no tanto. En algún momento consideré que tal vez sí podía estar con depresión porque en realidad mi cuerpo estaba tan cansado, la dopamina estaba tan baja o tan depletada y eso genera algo que se llama anedonia, es decir, ya nada te motiva, no te sientes satisfecho con nada. Por eso empecé a sospechar de que yo podría estar con un cuadro de depresión. En realidad, pues cuando acudo a terapia con la psicóloga, ella me explica que en realidad no tengo signos de depresión, sino que lo que tengo es cansancio. Entonces, bueno, eso es otro de los efectos a largo plazo que podría llegar, sí, a tener depresión o ansiedad. Envejecimiento acelerado, eso sí lo he visto mucho. Quienes me conocen me verán ahora que tengo cada vez más canas. Yo veo, hace poco estábamos viendo con mi esposa unas fotos de hace 2 años y las comparo con ahora. Es impresionante el cambio. Yo, obviamente, uno sí tiende a ser un poquito más crítico con uno mismo y yo lo noté. Para ella me empezó a decir, pues obviamente que igual me miraba muy bien, y, etcétera. Eh, pero uno lo empieza a notar un poquito más, más arruguitas, más ojeras, más canas, el cansancio, etcétera. Y todo eso lo empecé a vivir yo. Em, Luego hay un aumento de la inflamación en todo tu cuerpo, quiere decir que un cuerpo inflamado no funciona bien y esto hace también que disminuya tu capacidad de tu sistema inmune, que es el sistema que hace que tú te puedas defender contra enfermedades, contra cáncer, que te permite recuperarte de lesiones. Y en mi caso, el año pasado fue el año que más me enfermé de toda mi vida, creo yo. Habré estado 4 o 5 veces. Jamás me había suspendido yo por problemas de salud y el año pasado estuve suspendido por 4 o 5 ocasiones por problemas de salud y una de esas fue justo cuando lo compartía también en esa conferencia. Vayan a verla, está muy buena. Me dio dengue y me dio justo un ataque de pánico como a las 3 de la mañana porque me sentía tan mal que yo sentía literalmente que me estaba muriendo. Cuando pues obviamente hago todo el trabajo que yo hago con los pacientes en la clínica, me doy cuenta que en realidad toda esta enfermedad sí es consecuencia de un sistema inmune deteriorado por un mal sueño durante tanto tiempo. El dengue creo que me habrá dado por octubre más o menos, casi, sí, pues hace casi un año. Em, entonces ya era bastante tiempo, eran que 10 meses de estar turnando. Y entonces empecé a hacer todo el trabajo que normalmente hago y empiezo a darme cuenta que lo que en realidad tenía era como te pones a buscar significado emocional de algunas cosas, de algunos síntomas. En mi caso era la fiebre, lo que me tenía fatal.
Y lo que encontré es que la fiebre representa una rabia que tú tienes. Y yo cuando empecé a estudiar esto, digo, es cierto, yo había perdido como el goce de la vida como tal y estaba peleando con todo el mundo. Normalmente soy pues muy amable, pues muy social, pero para ese entonces ya no. Yo estaba peleando con todo el mundo. Entonces, justo fue que le conté a mi esposa, ahí fue cuando ella me dijo, mira, creo que tenés que bajarle un poquito. A partir de ahí empecé entonces a organizarme mucho mejor con el tema de trabajos, ver qué dejaba, cómo me reorganizaba. Y entonces fue cuando entendí que todo el cansancio en realidad ya no me permitía ni siquiera sentir bienestar, no me permitía ni siquiera gozar de mi vida, de gozar de mi esposa, de mi hija. Yo digo, no es posible que aquello por lo que yo estoy haciendo todo este trabajo sea el blanco de mi ira, de mi enojo, de las consecuencias que yo tenga. Entonces fue lo que me hizo como abrir los ojos. Si te está pasando a ti, eh, creo que lo que vale mucho la pena es la reflexión sobre las personas que están alrededor de nosotros en realidad no tienen la culpa. Simplemente son los que están ahí con quienes nosotros nos sentimos en confianza para portarnos como nos dé la gana y creo que no debería ser así. Creo que podríamos ser muy sinceros, muy vulnerables, pero siempre con ese respeto. Pero cuando estás tan cansado, cuando el insomnio lo has tenido durante tantos años, ya no puedes gestionarlo bien y simplemente empiezas a actuar y después dices, ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice tal cosa? Entonces, si no te ha pasado, no tienes que llegar a eso. Puedes hacer algo antes antes de eso. Y por último, bueno, otro de los efectos nocivos del insomnio es que disminuye tu esperanza y tu calidad de vida. Me recuerdo hace poquito leí un insomnio, leí un estudio que decía que las personas que tienen insomnio crónico pueden disminuir hasta 10 a 15 años de vida. Yo dije, yo necesito, me urge dejar de turnar. Entonces ya todas las acciones que estoy haciendo ahora van enfocadas em, a dejar de turnar, a respetar aún más mi sueño, porque yo quiero que mi esperanza de vida, obviamente, y calidad de vida sean mucho mejor. Quiero disfrutar de mi familia, ver a mi hija crecer, etcétera. Entonces vamos a entender qué es el dormir. Dormir no es simplemente acostarte, cerrar los ojos y pues desconectarte de todo. El dormir, vamos a decir que es el arte de entender toda la magia que ocurre mientras duermes y todo lo que haces durante el día para procurar en la noche tener un buen sueño. Entonces hablemos, ¿qué es el sueño? El sueño es un proceso en realidad natural, fisiológico y muy complejo y fundamental a la vez. Obviamente ya te expliqué que es fundamental porque si no tienes un buen sueño o un buen descanso, vas a tener problemas de salud más adelante que obviamente afectan tu esperanza y tu calidad de vida, que lo acabo de mencionar. Entonces es fundamental para la sobrevivencia y es regulado por dos sistemas especialmente. Uno que es muy famoso en redes sociales y ustedes lo pueden ver, muchas personas hablan de ello y yo te lo explico un poquito. Me gusta meter siempre un poquito de ciencia para que entiendas el trasfondo científico que hay de lo que estamos hablando. Entonces, uno es el ciclo circadiano. ¿Qué es esto? Es tu reloj biológico interno. Entonces, no es simplemente la regulación que hay, existe literalmente este centro en el hipotálamo, en el núcleo supraquiasmático. Y este núcleo lo que hace es regular nuestro estado de sueño y de vigilia en ciclos de 24 horas. Por eso es que durante el día estamos despiertos y en la noche normalmente deberíamos de dormir. ¿Y cuál es el estímulo que hace que se active esto? La luz y la oscuridad. Entonces, por eso, mientras hay luz, tu núcleo está entendiendo que es de día y dice, bueno, entonces es el momento de vigilia, es de estar despierto. Y por eso, por esta razón tan sencilla es que muchas veces has escuchado algunos de los tips, que ya vamos a hablar más adelante también, de no ver pantallas antes de dormir. Y es por esto, no es simplemente la información que te estás metiendo, sino es la luz que está estimulando a través de tus retinas este núcleo supraquiasmático y entonces centro del ciclo circadiano, el reloj biológico interno, lo que hace es perderse. Ya no hace ciclos de 24 horas, sino que nosotros lo empezamos a prolongar. Más adelante te voy a explicar cómo poder recuperar un ciclo circadiano normal, que sería a lo que deberíamos aspirar todos.
Entonces, ese es uno de los sistemas que regula nuestro sueño y el otro es la presión homeostática del sueño. ¿Qué es esto? Es como la necesidad acumulativa que tengo de dormir. ¿Y cómo se da esto? Dentro de un momento te voy a explicar bien con moléculas y todo de una forma muy sencilla, pero es simplemente mientras más cosas hago, más energía gasto y más necesidad voy a tener al final del día de dormir. Em, y esto también es gracias a una molécula que se llama la adenosina. Y la adenosina, cuando nosotros, no sé si te pasa a ti, y a muchas personas sí, que dicen, yo necesito para despertarme o para levantarme un café. Entonces la cafeína lo que hace no es darte más energía, que es lo que solemos creer, sino que lo que hace es em, bloquear los receptores que captan la adenosina. Y la adenosina es la que te hace tener esa presión homeostática de sueño. Ya te lo explico en un momento un poquito más detallado para que lo entiendas. Entonces, ¿qué pasa? Ya entendimos qué es el sueño, que es un proceso fisiológico muy complejo. ¿Cómo sucede? Bueno, en el día tu cuerpo está expuesto a la luz y ya sabemos que eso activa tu ciclo circadiano, tu reloj interno en el hipotálamo. Entonces, durante el día, esta exposición a la luz hace que se disminuya o que se inhiba realmente la producción de melatonina. La melatonina, que también la has escuchado en suplementos, que dice, tienes problemas de sueño, toma melatonina. Hoy te voy a hablar un poquito de cuándo sí, cuándo no. Pero por lo general, yo siempre voy a recomendar tratar de recuperar la producción de melatonina de una forma natural. Bueno, entonces, durante el día te expones a la luz, se inhibe la producción de melatonina, entonces no tienes ese deseo de ir a dormir. Y tu nivel de alerta eh, aumenta y tu temperatura corporal también porque tu actividad aumenta. Entonces, esto sucede durante el día. Cuando empieza a anochecer, tus retinas captan este cambio de luz. Y ese cambio de luz activa al núcleo supraquiasmático nuevamente en el hipotálamo y entonces le dice, hey, ya es de noche. Y entonces empieza a disminuir, empieza a hacer todo lo contrario. Se activa la glándula pineal y en la glándula pineal es donde se produce la melatonina. Y la melatonina es la que te empieza a dar la idea y la sensación de, ok, sí, estoy cansado. Empieza a hacer efecto la cantidad de adenosina que has acumulado durante el día y es lo que te dan ganas de ir a dormir. Como disminuye la actividad, tu temperatura corporal también disminuye. Es lo fisiológico o lo normal que pasa cuando dormimos, la temperatura baja. Ya vamos a hablar cuando... Es importante que entiendas esto porque cuando hablemos de los tips vas a decir, ah, ya lo explico. Em, ¿Qué más? Y se reduce la actividad del sistema nervioso simpático, que es el que durante el día está más activo, que nos mantiene alerta, y en la noche entonces se activa el parasimpático, que es el que finalmente nos permite relajarnos y disminuir un poquito la velocidad de las ondas cerebrales. Esto es durante el día, durante la noche y en algún momento entra el sueño, o sea, el inicio del sueño. Entonces, hay un aumento de la adenosina, que es lo que ya te he mencionado, ahora te lo voy a explicar un poquito mejor. Aumenta la adenosina y aumenta la melatonina. Disminuye la cantidad de estímulos externos y la actividad de la corteza, es decir, las ondas cerebrales empiezan a disminuir cada vez más, dependiendo de la fase del sueño, ya vamos a hablar de esto también. Entonces empieza a disminuir la actividad del cerebro, te empiezas a relajar y empiezas a hacer la transición de sueños, de fases, de la fase N1, que es como cuando empiezas a hacer, a entrar en ese trance del sueño, a N2, que es cuando empieza tu sueño, que es el sueño ligero. Hasta que finalmente llegas al sueño REM. El sueño REM, ya lo voy a explicar también, hay dos tipos de sueño, el sueño REM, sueño no REM. O pues diferentes fases N1, N2, N3 y sueño REM finalmente. Em, ¿Qué podría alterar? Bueno, ya viste cómo funciona, qué es el sueño, cómo podríamos definir el dormir, qué pasa durante el día, la noche, el inicio del sueño. ¿Qué podría afectar todo esto? Ya te he dado algunos de los tips y ahorita que te voy a compartir esto de qué factores alteran, tú vas a ir desde ya sacando conclusiones de, ah, sí, esto lo hago yo, entonces ya no lo vas a hacer. Ya nos estamos adelantando algunos de los tips que voy a dar al final para que puedas mejorar tu sueño y recuperar tu salud. Entonces, ¿qué factores pueden afectarnos? La luz de noche, ya lo había mencionado. ¿Por qué? Porque activas el núcleo supraquiasmático y eso hace que no se libere melatonina, no se activa la adenosina, no se capta, entonces no te da sueño. Eso es uno. Dos, la cafeína. La cafeína
Bueno, la dejo en pausa, la explico en un momento. Pero el tomar café, deberíamos tomar café antes de las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque la vida media del café es más o menos unas 8 horas, entonces deberíamos tratar de respetar eso. Em, no voy a decir nada, pero yo tengo un café aquí, pero bueno. Em, lo ideal es que lo hiciéramos antes de las 2 de la tarde. ¿Qué más? La gestión del estrés. Obviamente ese es un tema para mí súper importante, especialmente porque ya te he compartido que la mayoría de personas que llegan a la clínica llegan con algún problema y detrás de eso va acompañado de problemas gastrointestinales porque tienen colon irritable, estreñimiento, etcétera, o gastritis, que se da mucho también. Llegan con problemas de sueño, lo que estamos hablando el día de hoy, y ya con algún otro problema de salud que tal vez a veces es un poquito más complicado. Entonces, el no manejar bien el estrés hace obviamente que aumente el cortisol, aumenta la adrenalina. Esto lo que hace es activar más tu sistema simpático, que es el que debería estar activo durante el día y no en la noche. Pero como durante la noche tú solo, tus pensamientos, tú sientes que no se apaga tu mente y sigue y sigue y sigue, posiblemente es porque hay un estrés no bien, no gestionado que todavía tiene pendiente de tratarlo. Cuando digo pendiente es, si ya te enfermaste, es un estrés que vamos a llamarle distrés, el estrés que te enferma. Si hay algo pendiente, vamos a hablar que es aquello que todavía puedes o convertirlo en algo positivo o llevarlo al distrés. Me refiero con esto a la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es como un indicador fisiológico del estrés. Entonces, eso lo hago yo en la clínica. Con eso podemos ver unos porcentajes que nos dicen, tienes estrés que manejas perfecto en tanto porcentaje, estrés que tienes pendientes de abordar, que es lo que estoy diciendo ahora, en tanto porcentaje, y lo que te está enfermando y te trae hoy en día aquí conmigo es el tanto por ciento. La mayoría de los pacientes, vamos a decir de entre 7 y 8 de cada 10 pacientes que llegan conmigo, están entre el 70 y el 90% de estrés negativo. Es decir, hay que hacer un programa especializado o individualizado. ¿Para qué? Para que obviamente puedan salir de donde están y finalmente recuperar el equilibrio en todo sentido en su vida. Entonces, bueno, hablamos del estrés. Los cambios de horario, por ejemplo, personas que viajan mucho, ese tipo de jet lags, o nosotros que trabajamos en turnos, que obviamente no solo es el sector médico pues, o personal de salud, sino hay otras profesiones que también, guardias de seguridad que trabajan haciendo turnos también y que son turnos muy largos, de 3 días que pasan metidos en el lugar donde están. En uno de los hospitales donde trabajo, uno de los guardias terminó en la emergencia porque ya estaba en su tercer día de, de estar en vela y para lograr mantenerse estaba tomando una gaseosa, no vamos a decir el nombre, estaba tomando una gaseosa junto con café y después de eso se tomaba bebidas energizantes. Entonces todo su sistema nervioso colapsó, terminó en la emergencia y lo que al final lo que necesitaba era dormir. Obviamente él ya llevaba varios años haciendo lo mismo, por eso en algún momento él pasó de su fase de resistencia a agotamiento que lo llevó a estar en una emergencia. Entonces, bueno, estos factores también pueden afectar y que es importante, no te digo, renuncia ahora, digo, tienes que aprender entonces a cómo organizarte con el tiempo que tienes, de cómo poder respetar lo que te voy a explicar en un momento de los ciclos o las fases del sueño. Em, ¿Qué más? Bueno, te hablaba de la adenosina. ¿De dónde viene la adenosina? Sí, ahorita sí, tal vez podemos poner la imagen. La adenosina, cuando nosotros hacemos cualquier actividad, gastamos energía. Si traemos esta palabra energía al mundo biológico o al mundo médico, nosotros lo conocemos como ATP, que es adenosina trifosfato. Quiere decir que tiene una molécula de adenosina y tres de fosfato. Mientras nosotros vamos haciendo actividades y gastando energía, quiere decir que vamos perdiendo fosfatos. Entonces, de ATP pasa a ADP, que es adenosina difosfato. Ya perdió un fosfato. Seguimos trabajando y perdemos más energía. Entonces pasa de ADP a AMP, monofosfato de adenosina. Tiene ya solo una molécula de fosfato. Y finalmente, todo este fosfato se libera y se libera la molécula de adenosina. Todas las moléculas de fosfato que se liberan se reciclan.
vuelven a entrar a este ciclo. Pero las de adenosina se empiezan a acumular. Y entonces se empiezan a acumular y nuestro cerebro tiene algunos receptores específicos que lo van captando. Entonces, mientras más van captando esto, más vamos sintiendo la necesidad de dormir. Entonces, hay un tipo de receptores que lo que hacen a la larga es inhibir la actividad de neuronas que nos excitan, que nos ponen como muy activos, y otro tipo de receptores que lo que hacen es inducir el sueño. Entonces, cuando la adenosina se une a estos dos tipos de receptores, favorece completamente al sueño. Em, y entonces, aquí es donde entra el tema de la cafeína, por eso lo había puesto en pausa anteriormente. La cafeína lo que hace es competir con la adenosina por esos receptores. Y entonces la cafeína se une a esos receptores y la adenosina ya no se puede captar. Es decir, estos receptores del cerebro ya no la captan, entonces ya no entienden en realidad qué tan cansado estás, sino que simplemente ya tienen ocupado ese receptor con cafeína y es imposible que tú puedas sentir ese cansancio. Entonces, eso es lo que hace la cafeína, no te da más energía, simplemente te está diciendo, no estás tan cansado, puedes seguir, dale, dale, dale. Es una como, el estar tomando o abusar de la cafeína es como una explotación a tu cerebro y a tu cuerpo, porque es como no validar, como se habla ahora, hay que validar. No validas en realidad el cansancio que sientes y tú sigues trabajando y trabajando, y ahí es donde empieza entonces el tema del burnout, que también hay una conferencia aquí de burnout en las redes de Qualifarm, Somos Salud. Entonces, bueno, ya entendiendo todo el tema de la adenosina, la cafeína, cómo es la presión homeostática del sueño que mencionaba, gracias a esta acumulación de adenosina, vas a ir entendiendo que mientras más cosas hagas durante el día, pues obviamente al final vas a estar más cansado y no es simplemente como, ay, no, ya me gasté las energías. Quiere decir, sí, te lo gastaste, pero lo que te hace sentir cansado es el acúmulo de adenosina. Entonces, toda la energía, ¿de dónde viene? De los alimentos, por supuesto. Em, y no toda la energía que consumimos o todos los alimentos tienen la misma calidad de energía. Esta calidad influye profundamente en la calidad de sueño que vamos a tener, en cómo inicia, qué tan profundo y qué tan continuo. Es decir, los tres tipos de insomnio que te mencioné tienen mucho que ver con el tipo de alimentos. Entonces, ¿de qué depende la calidad de la energía en cuanto a estos alimentos? Depende de los macronutrientes de donde lo obtengamos. Cuando hablo de macronutrientes, hablo de carbohidratos, grasas y proteínas. No todos los carbohidratos son iguales, no todas las proteínas, ni todas las grasas. O sea, ya sabes que has escuchado que no tienes que comer grasas saludables. Bueno, ¿cuáles son? Hay que ir a buscar. Esto se combina, es decir, la forma en que van liberando la energía, estos tipos de macronutrientes, es diferente. Entonces, por eso es la energía que puede ser, ahorita te voy a enseñar una tabla para que lo puedas ver mejor, qué tipo de energía te da cada una de estos macronutrientes. Esto tenemos que combinarlo también con algo que se llama el índice glicémico. ¿Qué es esto? De los carbohidratos, grasas, proteínas. Todos tienen un índice glicémico. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad que tiene cada uno de los alimentos para elevarte de una forma muy rápida la glucosa. Entonces, esto hace que también tu páncreas reaccione y libere mucha insulina. Entonces, ahora viene para abajo la glucosa, viene para abajo la insulina. Entonces, mientras más alto sea el índice glicémico, vas a tener más bajones, subidas y bajones de esto que te estoy mencionando ahora. Y cuando viene el bajón, te vuelve a dar hambre. ¿Por qué? Porque necesitas energía. Entonces, por eso es muy importante la calidad de energía que estamos consumiendo. Luego también tiene mucho que ver el tipo de micronutrientes. Ya vimos los macro, ahora los micro. Por ejemplo, la cantidad de magnesio que puede tener, que bueno, ahora hay también mucha información en las redes sobre los beneficios del magnesio, que es uno de los suplementos que ayuda muchísimo a mejorar la calidad del sueño. Luego, la cantidad de triptófano que también tengan los alimentos, cantidad de vitaminas. Cuando hablo de triptófano, esto es muy importante. El triptófano es un aminoácido que no produce nuestro cuerpo y por eso lo tenemos que consumir en la dieta. ¿Cuál es la importancia de este aminoácido?
que necesitamos de triptófano para poder producir serotonina en un intestino saludable con una microbiota saludable. ¿Por qué? Porque la serotonina después va a viajar a la glándula pineal y cuando se dé todo este cambio de luces y que lo capte la retina, pase al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, el hipotálamo entonces manda la señal a la glándula pineal, que es donde llega la serotonina, y ahí se da el cambio de serotonina a melatonina. Entonces imagínate cómo la alimentación tiene que ver con tu calidad de sueño. Si no hay buena alimentación, no hay serotonina. Si no hay serotonina, no hay melatonina. Si no hay melatonina, obviamente no vas a tener un buen sueño. Y por eso es tan importante que empecemos a tomar en cuenta también el tipo de alimentación que estamos consumiendo hoy en día. Entonces, ahora sí, veamos esta tabla. Con esta tabla tú puedes ver los tipos de alimentos. Enfoquémonos en la columna de en medio, la calidad de energía, que es lo que estoy hablando ahora. La energía rápida pero inestable la podemos obtener de azúcares simples y carbohidratos refinados. Todos esos pasteles, dulces, pan blanco, gaseosas, todo eso nos va a dar este tipo de calidad de energía, y el efecto que va a tener en el sueño es que aumentan la glucosa y la insulina, que es lo que mencionaba anteriormente, y esto va a alterar la melatonina, la serotonina, y esto dificulta el sueño. Ahora, otro tipo de energía, la energía sostenida, viene de dónde? De otros carbohidratos que son carbohidratos complejos, que es avena, legumbres, arroz integral. Te pongo algunos ejemplos. Cuando te decía, hay que buscar, bueno, aquí te pongo unos ejemplos para que no digas, este doctor no me dijo nada. ¿Qué va a generar esto en qué efecto va a generar en el sueño? Favorece la producción de triptófano. Ya sabemos que el triptófano es serotonina y la serotonina es melatonina, entonces hay una mejor inducción del sueño. Ahora, energía duradera y antiinflamatoria, ¿viene de dónde? De las grasas saludables. Imagínate que esta energía duradera no va a generar estos picos de glucosa e insulina, y además va a ser antiinflamatoria. Mencionaba anteriormente que el insomnio a largo plazo genera inflamación generalizada y un cuerpo inflamado no funciona bien. Entonces, si tú empiezas a consumir grasas saludables como aguacates, nueces, aceite de oliva, nos puede ayudar muchísimo a que en el sueño apoyan la función de tus neuronas y a la estabilidad del sueño. Es decir, no te vas a estar despertando tanto, sino que vas a poder tener un sueño continuo. Luego está la energía estable y rica en aminoácidos, que viene de las proteínas magras como el pollo, el pescado, huevos. Y esto lo que va a hacer es aportar triptófano. Te mencionaba, tienes que comer algo que tenga triptófano. Bueno, aquí te estoy diciendo qué es lo que tiene. Incluso ahora que viene Thanksgiving, el pavo. En Navidad, el pavo. Tiene mucho triptófano, así que lástima que no vendo pavos, no les diría ahora mismo que me compren. Pero es una fuente muy grande de triptófano que ya sabes que te va a llevar a tener, si estuvieran aquí conmigo, como lo hago cuando doy clases, y les hago esto, ¿no? Y digo, bueno, si tenemos entonces triptófano, tenemos serotonina. Si hay serotonina, hay melatonina. Si hay melatonina, hay un buen sueño. ¿Qué más? Regulación neuromuscular viene gracias a alimentos ricos en magnesio. Y esta regulación muscular, mencionaba el magnesio como micronutriente, genera en el cuerpo, a favor del sueño, la relajación del sistema nervioso. Entonces facilita el sueño profundo, es decir, te va a ayudar a pasar por todas las fases. Y luego los estimulantes que ya mencionaba, el café, chocolate, el té negro, incluso bebidas energéticas, genera este engaño al cerebro en cuanto a la cantidad de adenosina o qué tan cansado estás, o poniéndolo en los términos que hablamos al principio, la presión homeostática del sueño. Y entonces eso va a hacer que no puedas ni siquiera tener la acción de buscar ir a dormir. Bueno, entonces ya hablamos de la alimentación. En la clínica Betts, que yo veo obviamente temas de cirugía general ahí, y veo temas del estrés, que el estrés tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora. Para mí, de mis pilares es ayudarte a mejorar tu calidad de sueño, ayudarte a mejorar tu actividad física, dependiendo lo que hagas. Hay personas que dicen, es que no tengo tiempo, lo que decía al principio. Bueno, entonces, según el tiempo que tienes, vamos a hacer un programa para que por lo menos estés activo. Y se hacen pequeños microentrenamientos que, bueno, ya lo trabajamos en la clínica. Entonces, son sueño, ejercicio y alimentación. Entonces, ya estamos abordando aquí en general el sueño, cómo afecta positiva o negativamente la alimentación, y ahora veamos el ejercicio.
El ejercicio, obviamente, como estás haciendo cada vez más movimiento, empiezas a quemar, vamos a decir así, energía o a utilizar energía, entonces empiezas a acumular adenosina, 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 adenosina. Y entonces, al final del día tienes más acúmulo y finalmente vas a estar más cansado o vas a tener esa sensación de mayor cansancio. Eso es algo que puede generar el ejercicio en el sueño. Luego, reduce el estrés y la ansiedad. ¿Por qué? Porque solo el ejercicio por sí disminuye el cortisol, disminuye la adrenalina. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Disminuir estos niveles de cortisol y con eso lo que hace es disminuir todo, vamos a decir, tu tasa metabólica o tu metabolismo. Empieza como a hacerlo un poquito, a tranquilizarlo un poquito, no estar tan rápido y entonces esto va a hacer que se active más tu sistema parasimpático, que es el que te va a permitir finalmente relajarte. Hay muchas personas, dime si comparte ahí, si eso sí me pasa, que dicen, yo duermo, pero no descanso. O me desperté, pero me hicieron falta un par de horas. Entonces, estas personas son las que no logran pasar por todas las fases y no tienen este sueño reparador. Em, entonces, no solo eso disminuye la adrenalina y cortisol, sino que también aumenta las endorfinas, la serotonina, la dopamina. ¿En qué sentido? En que te ayudan a relajarte, en que te ayudan a sentir bienestar y este bienestar permite que el sistema nervioso simpático finalmente diga, bueno, ya, yo me voy a ir a dormir y mañana empiezo otra vez. Y finalmente mejora la cantidad o mejora tu calidad del sueño profundo. Porque obviamente ya hablamos que hay un aumento en la producción de adenosina y eso te va a hacer que puedas llegar más fácil a un sueño profundo. Entonces el ejercicio también es muy importante. Ayuda ya también a regular el ritmo circadiano. ¿Por qué? Porque también te da como la idea de mientras más activo estás, ok, es de día y en algún momento esto tiene que bajar. Entonces ayuda también a regular el ciclo circadiano y finalmente disminuye el insomnio como tal, porque bueno, ya te has dado cuenta cómo ayuda a mejorar el inicio del sueño, a tenerlo más estable y más profundo. Entonces, todos estos beneficios. Ahora, no puedes hacer ejercicio en cualquier momento. Hay personas que me dirán, es que yo solo puedo en la noche. Bueno, si vas a hacer ejercicio en la noche, que no sea algo tan intenso porque eso también, obviamente el ejercicio aumenta tu producción como es un estrés, vamos a decir estrés positivo, pero al final de cuentas estrés, generas neurotransmisores que te ponen más activo. Entonces, aquí hay una tabla que, si la puedes mostrar, por favor. Esta tabla te dice, en la mañana, el efecto que va a tener el ejercicio sobre el sueño es ayuda a regular el ciclo circadiano. Es ideal en las personas que tienen insomnio. Incluso se recomienda que se haga antes del desayuno. Hay personas que pensarán, es que si no desayuno y hago ejercicio me voy a desmayar. No es cierto, no te vas a desmayar. Solo estás buscando excusas para no hacer ejercicio. Entonces, sí lo puedes hacer. Obviamente que no va a ser un ejercicio tan intenso si no estás acostumbrado a hacerlo. Es de ir aumentando progresivamente. En la tarde debería hacer el ejercicio hasta las 6, 7 de la noche, lo más tarde. Y esto podría mejorar la calidad de sueño. ¿Por qué? Al inicio va a ser un aumento de la temperatura y esto hace que empiecen una respuesta en tu cuerpo para disminuir la temperatura. Y te acuerdas que al principio dije que lo fisiológico para dormir es disminuir la temperatura. Bien, tu cuerpo te va a ayudar a eso. Pero si haces el ejercicio al menos 2 horas antes, va a dificultar el sueño porque te pone más activo, que es lo que mencionaba hace un momento. Entonces, mira aquí, el sueño es como viajar en tren. Es como empiezas la fase del sueño ligero, cuando te vas a dormir, ya estás cansado, estás bostezando y empiezas a hacer esa transición y luego entras al sueño profundo, donde en realidad ya perdiste el contacto con la realidad y empiezas a entrar en una fase como de mantenimiento del sueño. Luego vas a ir avanzando hacia el sueño profundo o un sueño reparador, que es la fase N3. Todo esto es sueño no REM. Sueño REM y no REM quiere decir sueño de movimiento ocular rápido o no movimiento ocular rápido. Entonces, estas primeras fases son el no REM. Aquí, en este sueño profundo, es donde se da la recuperación física eh, o donde se da la reparación. Por ejemplo, si tú estás haciendo ejercicio y lo que quieres es aumentar músculo,
Claro que necesitas ejercicio de fuerza, claro que necesitas consumo de proteína, es decir, le estás dando con el ejercicio, le estás dando la motivación. Con las proteínas que vas a consumir, le estás dando la materia prima. Y en la noche, en la fase N3, es donde el cuerpo se empieza a reparar. Entonces, en esta reparación ya le diste tú la motivación, ya le diste la materia prima, ahí es donde se va a construir el músculo. ¿Por qué construir? ¿Qué tiene que ver eso con reparación o recuperación? Que cuando haces ejercicio de fuerza se rompen algunas fibras musculares y en la noche es cuando se reparan. ¿Y cómo se reparan? Gracias a la presencia de proteínas. Y esas proteínas lo que van a hacer es que el músculo se repare y al repararse aumenta su tamaño, es decir, genera algo que se llama hipertrofia. Y por eso es que el aumento de la masa muscular se da especialmente durante la noche. Entonces, no mientras más ejercicio, más músculo, sino que tiene que combinarse con un sueño reparador. Y finalmente, cuando llegas al sueño REM, hay una recuperación mental. Entonces, te das cuenta de la importancia que tiene de pasar por todas las fases, porque puede ser, si te quedas en un sueño no REM, que solo tengas una recuperación física, pero tu mente al día siguiente todavía está agotada. Entonces, miremos los beneficios que tiene cada una de las fases del sueño. La primera fase, que es el sueño ligero o la transición hacia empezar perder el contacto con la realidad, relaja los músculos y disminuye el ciclo, el ritmo cardíaco. Entonces, date cuenta que como ya no estás tan activo, entonces ya te empiezas a relajar un poquito, ya no están tan tensos los músculos, el corazón, el cerebro le da la señal al corazón de que en realidad ya no necesita tanto oxígeno, tanta energía, tanta sangre, entonces disminuye su ritmo cardíaco y esto tiene que ver también con que disminuye la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria da la señal de que en realidad podemos disminuir el, el ritmo cardíaco y por eso hay esa comunicación entre cerebro y corazón para ayudarnos a dormir. Este sueño, esta fase N1 también nos ayuda a disminuir la actividad cerebral. Date cuenta cuando ya estás durmiendo, empiezas como ya a perder como la concentración, es decir, tu atención en todo lo que está pasando. Lo veo tan claro y tan puro en mi hija, tiene 3 años, y cuando ella se está durmiendo, obviamente empieza a torcer los ojos, y cuando yo me le quedo viendo, y ella todavía en el intento de querer tener contacto, solo me dice, mira cómo muevo mis ojos, y mueve sus ojos para todos lados, pero ahí ya, yo sé que ya pronto va a quedar dormida. Entonces, disminuye esa actividad o esa interacción con el entorno. Y prepara el cuerpo, obviamente, para un descanso profundo. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a la siguiente fase, a N2, hay un sueño estable o es un sueño intermedio, y entonces aquí hay una mayor desconexión del entorno. Desde ahí, si ya ojos cerrados, ya solo con eso, que ya no tengas el sentido de la vista, pierdes más contacto con la realidad y tu atención ya no está consciente a lo que está pasando a tu alrededor. Disminuye tu temperatura, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, de una forma natural, y disminuye también tu respiración. Eh, Puedes estar, si vives con alguien, duermes con alguien, te podrás dar cuenta que cuando está acostado a la par tuya, de repente la respiración es como y se vuelve más lenta. Sabes que ahí ya lo perdiste eh, y ya es imposible tener como esa interacción. Entonces la respiración también disminuye. Esta respiración es lo que hace también que el ritmo cardíaco disminuya un poquito más. Em, en esta fase es donde se consolida mucho la memoria. Entonces aquí te doy un tip si eres estudiante o si estás aprendiendo algo, haces lo que tengas que hacer para aprender lo que estás aprendiendo y puedes tomar una siesta. ¿Por qué? Porque las siestas son más o menos de 20 minutos. En 20 minutos estás entre estas primeras dos fases. Y entonces, ¿qué va a hacer? El tomar esta siesta va a consolidar tu memoria de lo que estás aprendiendo, especialmente en cuanto a hábitos y coordinación. Entonces, este a mí me pareció muy buen tip eh, y tiene mucho que ver, por ejemplo, me recuerdo cuando yo estudiaba para los exámenes un día antes, todo lo que estudiaba ese día antes eh, se me quedaba muy fácil, pero casi que solo para el examen. Y después es como que ya se me olvidó todo. ¿Por qué? Porque es una memoria de trabajo o una memoria a corto plazo que si no lo refuerzo, se me va a olvidar. Pero yo decía, wow, esto es fabuloso hasta que entendí que en realidad sí había que hacer un refuerzo para consolidar la memoria a largo plazo.
Em, Luego, cuando pasamos a la siguiente fase, a N3, es un sueño más profundo, es un sueño lento, las ondas del cerebro son ondas delta, que quiere decir que es mucho más tranquilo, mucho más relajado, y es un sueño reparador físico, lo que hablamos anteriormente. Em, Se liberan hormonas de crecimiento. Hay, bueno, esto lo aprendí desde que estaba aprendiendo la parte de endocrinología en el tercer año cuando recibimos fisiología en la universidad. Y se me quedó tan claro de la hormona de crecimiento se produce en la noche. Es decir, los niños crecen mientras están dormidos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se produce la hormona de crecimiento. Lo que hablaba anteriormente, tus músculos van a crecer en la noche porque ahí se está produciendo la hormona de crecimiento. Entonces, niño que no duerme no crece. No quiere decir que las personas que son bajitas no durmieron, ya tendrán algún problema, bueno, no problema, alguna herencia genética. Pero si no han dormido, eso sí que influye muchísimo también en el crecimiento. Y no solo en cuanto a estatura, sino al desarrollo también de todos sus órganos. Entonces, niños, especialmente en etapas de desarrollo adolescentes, tienen que sí o sí dormir em, porque para poder tener una buena salud en general. Los adolescentes, ustedes no me dejarán mentir, pueden dormir una cantidad de horas al día impresionante. Em, yo me recuerdo que cuando yo era adolescente, mi récord era, o mi objetivo era ver hasta cuánto podía dormir al día y mi récord llegó a 16 horas. Entonces en la adolescencia esto es algo muy fácil. No quiere decir que porque durmiera 16 horas mi sueño fue mejor o fue más reparador o que haya crecido tanto, crecí lo más que pude. Em, pero tendemos en esas etapas, en esas edades, a dormir un poquito más y por eso el estirón de la pubertad se relaciona con esto. Adolescentes, hagan ejercicio y duerman si quieren ser más altos. Bueno, eso les puede ayudar a llegar a lo máximo que su genética les permita. Y aquí se refuerza la memoria declarativa, es decir, los hechos, los datos, lo que tú estudias, tienes que pasar por estas fases para poder consolidar esta memoria. Si te pones a estudiar y dices, mañana tengo examen y voy a estudiar toda la noche, no se te va a quedar. Solo te vas a estresar, te vas a cansar, al otro día vas a estar fatigado, con este insomnio, vas a estar irritable, de mal humor y no te vas a recordar de nada. Entonces tienes que dormir. Em, y en esta etapa también se eliminan las toxinas. Esto es importantísimo porque si no, bueno, hace poco estuvo de moda que todo era tóxico. Entonces, literalmente las personas que no pasan por todas estas fases, literalmente son tóxicos porque no se liberan esas toxinas de su cuerpo. em, y esto obviamente tiene efecto en el comportamiento, tiene efecto obviamente en la salud en general, en la salud física. Y finalmente, cuando llegamos al sueño REM, que es un sueño que se llama de movimientos oculares rápidos, por eso ustedes pueden ver a veces personas que están dormidas y se ven los ojitos que se van para todos lados, es porque ya están en esta fase donde tienden a soñar y en el sueño empiezan a hacer una integración emocional y empiezan a resolver conflictos. Cuando pasamos por la fase, empezamos a resolver conflictos y esto es lo que nos puede dar una paz o un descanso mental también, porque se resuelven muchas cosas que cuando nos despertamos, la mente finalmente logra resolver aquello que no pudimos resolver, porque cuando estábamos estresados no lográbamos encontrar esa respuesta y por eso a veces dormir ayuda muchísimo. Eh, yo suelo decir, mejor dicho, que la noche es mágica. ¿Por qué? Porque conozco todas estas fases de sueño y sé lo que pueden hacer. Entonces, muchas veces es cuando tengo algún problema o una situación, o estoy enfermo, o alguien en mi familia, pues obviamente es darles el medicamento que tienen que tomar y decirles, hidrátate bien y ve a dormir. Porque tu cuerpo necesita, en mi mente necesita pasar por N1, 2, 3 y sueño REM. ¿Para qué? Para que finalmente logres resolver esto. Entonces, yo soy de los que dice, la noche es mágica porque sé todo lo bueno que puede venir. Hubo una época en donde yo me despertaba mucho a las 3 de la mañana, que hay miles de significados como quieran, pero a las 3 de la mañana como que me despertaba en una de las fases en donde tenía cierta lucidez y decía, esta es la respuesta que estaba buscando. Al principio yo no anotaba nada y cuando me despertaba en la mañana yo, ¿qué era? Entonces aprendí a tener a la par en ese entonces una libreta
y me despertaba y anotaba la idea, ya sea que fuera una idea de un programa, un proyecto que quisiera hacer o la respuesta de un problema que estaba pendiente de solucionar. Entonces lo empezaba a anotar. Ahora ya no me despierto a las 3 de la mañana, pero sí tenía eso, pero creo que tiene mucho que ver con la fase del sueño en la que me despertaba. Entonces, ¿qué consecuencias hay por no pasar por cada una de estas fases? Por ejemplo, N1, que ya vimos de qué se trataba. Si no hay N1, y cuando tomamos pastillas para dormir, y esto me lo dijo hace poquito una doctora con la que yo trabajo, me dice, estoy tomando pregabalina. La pregabalina tiene ciertos usos, pero en realidad no se usa para dormir, pero ella la está tomando para dormir porque tiende a dar cierta somnolencia por lo que causa a nivel neuronal. Me dice, voy a hacer un ciclo de 3 meses para regular mi sueño. Yo le dije, por favor, tienes que ver la conferencia que voy a dar la otra semana. Y es esto precisamente, con las pastillas lo que estamos haciendo es interrumpir esta primera fase y entonces vas a tener, es decir, no tienes N1, entonces vas a tener durante el sueño muchas interrupciones. No vas a tener un sueño continuo ni profundo. Entonces sí te vas a desconectar, obviamente, de todo lo que está pasando alrededor, pero no atraviesas por todas las fases. Entonces, el tomar pastillas para dormir es una solución a veces, pero que sea que alguien te lo medique, que alguien te diga, ok, no podemos hacerlo de una forma natural, que es lo que yo trabajo en la clínica, sino que hay que darte un medicamento. Bueno, ¿qué pasa? Si no hay N2 o el N2 no es de la mejor calidad, empiezas a tener problemas para consolidar tus habilidades y aprender movimientos. Si estás aprendiendo, qué sé yo, aprendiendo piano, guitarra, a bailar, te va a costar muchísimo si no tienes esta segunda fase, porque estamos hablando de hábitos. Si estás cambiando hábitos y no tienes una buena N2, pues también te va a costar mucho más. ¿Y cómo cuesta cambiar hábitos? Entonces, a dormir si queremos cambiar bien los hábitos. ¿Qué pasa con N3? Hay una mayor fatiga física. ¿Recuerdas que esto es el sueño reparador físico? Entonces, si no hay N3, no hay una reparación física. Hay personas que se levantan y dicen, no, yo sigo cansado, literalmente de su cuerpo. Dicen, mi cuerpo es que no da. Entonces, pasa esto, está este cansancio, como no se liberan toxinas, estás más dispuesto o predispuesto a enfermedades, tienes dolor, la inmunidad disminuye, tu sistema de defensas, como me pasó a mí el año pasado, ya te compartí, esto puede pasar. Y si no hay sueño REM, empiezas a estar con irritabilidad, se te empiezan a olvidar las cosas, no hay buena regulación emocional, disminuye tu creatividad, tu manera de gestionar el estrés también se ve afectada, en fin, estás afectando toda tu vida solo por no dormir bien. ¿Qué podemos hacer entonces? Para que vayas tomando ahí apuntes, ¿qué podemos hacer al respecto? Te voy a dar varios tips, bueno, ya te he dado algunos, eh, para empezar a regular el ciclo circadiano. A veces necesitamos tomar suplementos de melatonina, a veces. Pero ¿qué te diría yo? Empecemos a utilizar lo natural. Durante el día, en las primeras horas de la mañana, tienes que exponerte a la luz solar. ¿Por qué? Porque eso va a activar, ya sabes, a través de tu retina, núcleo supraquiasmático, hipotálamo, a entender que es de día. Es decir, empiezas a regular con los estímulos externos tu ciclo de sueño y vigilia. Segundo, en la noche, evitar las pantallas, al menos 2 horas. En los programas, ya te comparto algunos de los tips que les doy a mis pacientes. En la noche, al menos 2 horas antes de dormirte, evita pantallas. Y dicen, ¿y entonces qué voy a hacer? Si es cuando miro noticias o me pongo a ver las redes o miro la serie o miro qué sé yo. Entonces es evitarlo. ¿Por qué? Pues una vez más, activas o no ayudas a regular tu ciclo circadiano. Entonces esto te va a ayudar muchísimo a regularte. ¿Qué más? No tomar cafeína, especialmente después de las 2 de la tarde. Ya expliqué el tiempo de vida de la cafeína, 8 horas, por eso es que 2 de la tarde estaría muy bien para tomarlo. ¿Qué más? Siestas, si vas a tomar siestas, no es que te esté recomendando tomar siestas si no las necesitas, no, si no es parte de tu cultura. Por ejemplo, en España es cultural que las personas toman siesta en la tarde, pero si no es parte de tu cultura, si no lo necesitas, entonces no lo hagas.
Pero si sí lo vas a tomar, entonces tienes que calcular que tus siestas sean cortas, más o menos unos 20 minutos. ¿Por qué? Porque entonces eso te va a permitir levantarte con energía. ¿Qué pasa si te tardas más de 20 minutos? Te despiertas más cansado. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de todas las fases? Bueno, tu siesta tiene que ser entonces de 20 minutos o de 90 minutos, donde terminas todo el ciclo. Si te despiertas en otro momento, imagínate, mientras más profundo está el sueño, cuando te despiertas es más difícil despertarte de un sueño o entrar en actividad de un sueño más profundo que cuando es más ligero, que es en las primeras fases, N1, N2. Por eso la siesta tiene que ser de 20 minutos o si de verdad, por ejemplo, en mi caso que estoy posturno o algo así, necesito, les digo, denme hora y media y me voy a dormir mi hora y media porque si no amanezco muchísimo más cansado. Pero esto me ayuda muchísimo también. Un tip que podría ser, yo necesito muchísima energía. Entonces, me tomo un café, y hago una siesta de 20 minutos. Cuando me despierto, tengo el beneficio de la cafeína, por ponerle beneficio en cuanto al rendimiento que pueda tener y el beneficio de la siesta. No es para que lo hagas, ay, todos los días quiero hacer esto. Es en algún momento que necesites tener más energía, esto podría ser algo que podría funcionarte. Y trata de despertarte, trata de despertarte siempre a la misma hora porque esto empieza a generar un hábito en tu ciclo circadiano, es decir, lo empieza a regular una vez más. ¿Qué más? La melatonina. Cuando no es posible regular tu ciclo circadiano o de verdad estás tan ya en fase de resistencia llegando a agotamiento, podemos utilizar melatonina. A veces incluso otros medicamentos porque necesitamos que por lo menos tu cuerpo descanse para que se empiece a recuperar. Pero entonces, melatonina la vamos a utilizar y por periodos cortos. Entonces, esa sería otra de las recomendaciones que podríamos utilizar. Suplementos podríamos utilizar, bueno, la melatonina es uno, el magnesio ya habíamos hablado que también ayuda a la neuromodulación, es decir, te permite relajarte un poquito más. Em, Otro tip podría ser no consumir alcohol. Hay personas que dicen, no, yo me tomo una copa de vino, me tomo una cerveza o dos, o tres, o más, y ya con eso duermo re bien. Y lo que pasa con esto es que tiende a darte un poco de somnolencia si es poquito o si es mucha la cantidad de alcohol, pues te hace perder el conocimiento. Pero el problema es que, primero, has tomado tanto líquido que te vas a levantar al baño. Segundo, el alcohol lo que hace es que aumenta tu temperatura, algo que va en contra de lo fisiológico o de lo normal cuando duermes. Entonces, eso hace que tengas despertares constantes durante tu sueño. Entonces el alcohol tampoco es una buena idea tomarlo antes de dormir porque pensamos que con eso dormimos más fácil. Tal vez conciliamos más fácil el sueño, pero la calidad no va a mejorar. Em, en cuanto, bueno, si ya dijimos que la temperatura baja, algunas de las recomendaciones son también tener el ambiente de la habitación entre 18 y 22 grados. A veces es un poco difícil porque, por ejemplo, en mi caso, cuando hay mucho frío, me da un poco de rinitis y eso pues obviamente ya me cambia mi dinámica de sueño. Entonces, lo ideal es que sea 20, en mi caso, mi experiencia, 20, 21, porque es un clima muy agradable y eso le estamos ayudando a la disminución normal de temperatura que tiene el cuerpo. Entonces, como ves, en realidad son muchas cosas las que podemos hacer para mejorar nuestro sueño. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo pedir ayuda? Ya te di muchísimos tips, pero a ver, por ejemplo, eh, si piensas o tienes la creencia de que dormir es un lujo, en realidad no. Dormir no es un lujo, es salud, por todo lo que te acabo de explicar. Entonces, si tú tienes insomnio crónico, esto quiere decir más de 3 meses de insomnio, o tienes una somnolencia durante el día que es excesivo, en realidad no das, no puedes concentrarte, no puedes tener memoria, no puedes interactuar como tú dices, es que yo no sé qué me pasa. ¿Qué más? Si tienes pausas al respirar, obviamente tú no te das cuenta de eso, sino tiene que ser alguien que está a la par tuya, eh, que te dice que estás roncando mucho o tienes pausas muy largas durante el sueño. Esa es otra de los indicadores. Y finalmente, cuando tienes cambios de ánimo persistentes, entonces todo esto es indicación de que tienes que consultar. En la clínica BETS esto es lo principal que yo pregunto
a personas que me dicen, tengo problemas de insomnio, nos vamos con esto para saber qué tan grave puede ser. En mi caso, pues yo traté de hacer cambios de hábitos, pero también me tocó consultar para entender, por ejemplo, los cambios de humor que yo estaba teniendo el año pasado, que ya te compartí, era algo gruñón. Yo pensaba que era únicamente mi comportamiento. Yo dije, no entiendo qué me está pasando, porque es que yo no soy así, y empiezas como incluso a tratarte mal. Y por eso me tocó también consultar a mí para que alguien de afuera me dijera, no es comportamiento, es cansancio, es insomnio crónico. Entonces, creo que estas son las indicaciones de cuándo deberíamos consultar. Así que muchísimas gracias. Vamos a dejar un tiempito para leer comentarios, leer preguntas. Gracias por llegar hasta acá. Gracias, Qualifarm, una vez más por este segundo Congreso de Salud Mental. Gracias, doctor. Tenemos aquí algunas preguntitas Un café. y la primera es, ¿cuántos días es normal pasar sin dormir y que no afecte los nervios? Con un día que no duermas te afecta los nervios. Más si lo combinas con café. Por ejemplo, el día de ayer yo tuve turno. El día de ayer no estuvo tan mal, habré dormido como entre 5 o 6 horas. Que más o menos lo que deberíamos dormir los adultos es entre 7 y 9, es lo ideal. Y por eso dicen que deberíamos dormir en promedio 8 horas. Pues es por eso, es por la cantidad de ciclos y cuánto dura cada ciclo dura 90 minutos. Entonces deberíamos dormir entre 5 y 6 ciclos, de 5 a 7 ciclos. Entonces por eso es entre 7 y 9 horas, promedio 8. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo el día de ayer tuve turno, pues hoy me estoy ayudando un poquito con el café. No es que me despiertes, por lo menos me permite estar un poquito más activo, un poquito más consciente. Pero si me preguntaras si, como estoy el día de hoy, estoy en mi 100%, te diría que no. Entonces, ¿cuántos días con uno que no duermas bien? Pero haz la prueba y te vas a dar cuenta. Deja de dormir 2 o 3 días adecuadamente y las personas que viven contigo lo van a notar y te lo van a hacer saber. Ahí es donde tenemos que ser muy humildes y escuchar lo que los demás también nos dicen, ¿verdad? Para podernos dar cuenta de que de repente nosotros somos los que estamos haciendo algo mal. Gracias, doctor. Y luego preguntan, ¿la siesta para los estudiantes, cuántas horas es lo ideal? Siestas, como lo mencionaba, las siestas deben ser de 20 minutos o de hora y media. Lo ideal es que sean 20 minutos y con eso es suficiente. Me recuerdo que yo estaba posturno en alguna oportunidad y fuimos a una reunión en la casa de un amigo, eh, y yo estaba en la reunión torciendo los ojos, que eso me pasa frecuentemente y hay una amiga que me molesta por eso. Eh, y estábamos en esta reunión y yo ya estaba torciendo los ojos y dije, y acabábamos de llegar. En ese turno yo había dormido como 2 o 3 horas. Entonces les dije, ¿sabes qué? Dame un ratito, me voy a dormir. Me fui a dormir, efectivamente, puse mi alarma, 20 minutos. A los 20 minutos me desperté y era un hombre completamente nuevo. Entonces, si es necesario tomar siestas, eso es lo recomendable. Obviamente en esa reunión no me iba a dormir hora y media, en mi casa sí lo hago, pero depende del contexto, ¿no? Depende del entorno. Ok, gracias, doctor. Luego dice, ¿qué hacer si cuida un adulto mayor y se despierta por horas? Bueno, depende, ahí falta mucha información. ¿Qué pasa con este adulto mayor? ¿Qué hace cuando se despierte? ¿O qué hace que tú tengas que estar despierto cuando la persona adulta mayor se despierta? Em, Porque entonces, ¿qué podría decirte? Entonces, con el adulto mayor consultar con un geriatra, porque entonces ahí sí podrían ayudarnos algunos medicamentos para dormir, porque los adultos mayores tienden a dormir un poquito menos. Entonces, mientras más vamos avanzando en edad, los niños duermen hasta 16 horas, los bebés, y conforme vamos avanzando, vamos durmiendo cada vez menos. Adulto mayor duerme entre 5 y 7 horas, promedio 6. Entonces, en ese caso sería de, obviamente, evaluar todo el caso, qué es lo que está pasando con el adulto mayor, por qué tienes que estar ahí, por qué se está despertando él, porque si esto es algo muy importante que mencionas, no es solo la persona que tiene el problema de insomnio, en este caso el adulto mayor, sino alrededor.
¿verdad? Obviamente a mi esposa podrá decir que cuando yo ronco no las dejo dormir. Cuando estoy más cansado, estoy posturno, tiendo a roncar más y a veces ella me dice, estoy cansado, anda a dormirte a otro cuarto. Entonces yo sé que voy a roncar mucho y me voy a ir al otro lado. Entonces es importante tomar en consideración también el entorno, a quienes más estamos afectando. Incluso me decía, eh, tus ronquidos despiertan a la nena. Y yo, bueno, ya estoy tocando algo más delicado también a tomar en cuenta. Gracias. Luego dice, tengo problemas para dormir por hipotiroidismo. ¿Qué se puede hacer para dormir mejor? Mira, con hipotiroidismo en realidad el metabolismo, el hipotiroidismo, a ver, la tiroides genera hormona tiroidea, obviamente, que es T3 y T4, que están en forma libre o en forma unida con algunas proteínas. Y por eso cuando te piden exámenes te piden TSH, te piden T3, T4 en su forma libre y en su forma unida a proteínas. Y con eso nosotros podemos saber qué tan regulada o controlada está la tiroides, o en este caso el hipotiroidismo, que el seguro te dan levotiroxina y te darán, pues ya sabrás tú la dosis que tomas. Con estos laboratorios tú puedes saber si la dosis que te están dando es correcta o no. Si no es correcta, entonces quiere decir que tendrán que modificarlo o subirla o bajarla. ¿Qué pasa con la hormona tiroidea? La hormona tiroidea, todas nuestras células tienen receptores para esta hormona y lo que hace es que hace que él tenga un ritmo nuestro metabolismo. Entonces, cuando hay hipotiroidismo, quiere decir que hay poca hormona tiroidea, el ritmo es un poquito más lento. Entonces, las personas tienden a tener ese metabolismo lento, tienden a la obesidad, tienden a ser un poquito más lentos en lo que hacen. A estas personas debería favorecerles el tener un sueño conciliar el sueño más fácil por la lentitud que les da una hormona tiroidea baja. Entonces, qué te recomendaría? Hazte estos laboratorios, TSH, T3, T4, libres, y consulta con alguien que te pueda decir, mira, si necesitas modificar esto, eh, esta dosis, y con eso entonces ya, si todavía sigues con problemas de sueño, ya no es la hormona tiroidea, ya no es el hipotiroidismo, ya son hábitos o rutinas de sueño. Entonces, ¿con quién podrías consultar? ¿Un médico internista? ¿Un endocrinólogo? Yo estos casos obviamente logro detectar algo, pero los refiero porque no es mi especialidad. Mi especialidad es cirugía y yo me dedico a eso, así que por eso te recomiendo que busques algunas de esas dos especialidades. Gracias, doctor. Luego dice, yo cuido a un adulto mayor y lo tengo que llevar de forma repetitiva al baño en la madrugada. ¿Qué pasa con mi sueño? Pues, ¿qué pasa? Se altera. Em, Me imagino el adulto mayor ya no puede pues ir solo al baño. Pasa mucho, y esto se ve mucho en los hospitales, que adultos mayores que se levantan en la mañana o en la madrugada solitos al baño y se caen, tienen fracturas. Y eso pues obviamente tiene sus complicaciones. Me imagino que por eso estás muy atenta a que cuando se despierta, ir. ¿Qué puedes hacer? Para ir al baño, pues obviamente te lleva unos buenos minutos en ir y regresar. Eso te dificulta volver a conciliar el sueño después de eso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Disminuir la cantidad de líquidos que le das al adulto mayor antes de dormir. Dos, consultar con un urólogo para llevar, bueno, si es hombre, el adulto mayor. ¿Por qué? Porque por lo general van a tener problemas de aumento del tamaño de la próstata y eso hace que tengan, ¿cómo se llama? Poliuria. Es decir, van cada rato al baño. ¿Por qué? Porque la próstata grande disminuye la capacidad o el volumen de almacenamiento de la vejiga y por eso a cada rato tienen sensación o deseo de ir al baño. Si eso es, entonces tienen que darle tratamiento para la próstata. Entonces en tu caso, obviamente, podrían considerar tener un urinal a la par de la cama para que no tengan que ir al baño, pero sí consultar y ver por qué está orinando tanto. Si está tomando, por ejemplo, algún medicamento para la presión, especialmente si son diuréticos, no deberías tomarlo no debería tomarlo en las noches, porque van a querer ir al baño más seguido. Gracias. Y por último, doctor, ¿qué productos podemos consumir? ¿Qué productos pueden consumir? La mejor alimentación posible. Eh, Hay mucha información. Hay un doctor, Carlos Jaramillo, él habla muchísimo de suplementos, depende qué es lo que quieres en realidad. Eh,
pero este Carlos Jaramillo o el doctor La Rosa tienen muchos videos sobre qué suplementos podrías tomar. Te diría, consulta con un médico para que puedas hacerte exámenes en general, ver si en realidad necesitas algún suplemento y si sí, qué suplemento necesitas tú. Entonces, así decirte, mira, tienes que tomar esto, es muy difícil. O sea, hay que individualizar el caso. No es una receta que simplemente para cualquiera vaya a ir, porque ese es el problema, que después se le da algo a alguien que en realidad no necesita. Entonces, depende mucho de tu caso. Gracias, doctor. Por último, vamos a recordarles que participen llenando el formulario que está colocado en el área de comentarios para que puedan ganarse. Vamos a sortear 3 kits de relajación. Puedan participar el día de hoy y mañana. Le agradecemos bastante, doctor, por esta charla. No sé si tuviera algunas palabras finales y esperamos que se puedan quedar ahorita en nuestra próxima charla con la licenciada. Palabras finales. Gracias especialmente por estar aquí. Gracias Qualifarm una vez más. No se pierdan, ahorita vamos a hablar, bueno, vamos no, la licenciada va a hablar sobre cómo blindar tu energía y cómo poder encontrar la paz. Obviamente yo uno esto con el sueño. Si tú tienes energía equilibrada, si te sientes en paz, es muchísimo más fácil porque tu mente está calmada. Entonces no te pierdas esta conferencia que viene y el día de mañana que tenemos temas muy importantes. Te voy a hablar un poquito sobre el mindfulness. Es decir, el mindfulness es una técnica muy... te voy a explicar mañana. Ven, no te voy a explicar hoy. Pero que nos va a ayudar muchísimo a mejorar no solo el sueño, sino nuestra vida en general. Así que voy a hablar un poquito, así como el día de hoy te hablé sobre el núcleo supraquiasmático y etcétera, te voy a hablar con esta base científica para que sea muchísimo más fácil para ti comprender y aceptar que de alguna forma necesitas tal vez hacer algún cambio en tu vida. Así que no se pierdan esta conferencia que viene ahorita y las que vienen el día de mañana también.